y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la celebración de San Antonio de Padua, sacerdote, doctor de la Iglesia de finales del siglo XII. Fue el primer canónigo regular y después entró en la orden recién fundada de los hermanos menores para propagar así el Evangelio entre los pueblos de África. Sin embargo, se dedicó a predicar por Italia y Francia, donde gracias a sus extraordinarias cualidades de simpatía y don de palabra, atrajo a muchos a la verdadera fe. Escribió sermones notables por su doctrina y llenos de unción. Por mandato de San Francisco enseñó teología a los hermanos, hasta que en Padua descansó en el Señor un día como hoy del año 1231, sin lograr su deseo de misionar en los países del Islam, en el norte de África. Presentamos hoy al Señor nuestras vidas, también nuestras oraciones, nuestros proyectos, que a veces no coinciden con los de Dios. Eso sucedió en la vida de San Antonio de Padua, pero no por eso dejó de ser un gran hombre y un regalo para la Iglesia y para el mundo. Por lo tanto, nosotros pongamos nuestros planes en las manos de Dios y que al final sea Él el que nos permita hacer no tanto nuestra voluntad, sino su voluntad. Comenzamos presentando al Señor nuestras vidas y pidiéndole la gracia de su perdón y de su misericordia para nuestras debilidades y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua has dado a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en las necesidades. Concédenos con su ayuda seguir las enseñanzas de la vida cristiana y experimentar tu protección en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo
se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he hecho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos estado leyendo como primera lectura el libro primero de los Reyes, con el llamado ciclo de Elías. Hoy, en la primera lectura, Elías llama ya a su sucesor, Eliseo, y lo hace con un gesto muy bonito, muy expresivo. Se quita su manto de profeta y se lo echa. Como cuando nosotros decimos que la Virgen te cubra con su manto, ¿verdad? Como diciendo, todo lo que el Señor me ha dado de poder, toda la sabiduría que he acumulado, que pase sobre ti. Y con ese gesto lo elige de parte de Dios como profeta. Y bueno, estos días vamos a tener la oportunidad de seguir lo que los estudiosos en Sagrada Escritura llaman el ciclo de Eliseo. Como el profeta Elías, también Eliseo va a luchar en favor de la verdadera alianza con Dios y se convertirá en un personaje muy importante de la historia de Israel del siglo IX a.C. Eliseo tiene bienes, es una persona rica, digamos, para aquella época, nada menos que 12 yuntas de bueyes con sus arados, y con ellos harán y trabajan pues ciertamente
la tierra. Responde a la invitación del profeta en nombre de Dios con la misma prontitud con la que después en el Nuevo Testamento responderán los pescadores de Galilea cuando Jesús los llame, Pedro, Santiago, Juan, y abandonan las redes, las dejan ahí mismo con la barca a su padre y siguen a Jesús. Con la particularidad de que Eliseo consigue permiso para despedirse de su familia, mientras que en el Evangelio Jesús parece pedir mayor radicalidad. Es decir, que Jesús es más exigente cuando nos pide las cosas. Pero el gesto de Eliseo indica claramente que su decisión es irreversible. Mata los bueyes, organiza un banquete de despedida, haciendo fuego precisamente con los aperos con los que trabajaba, como diciendo, a partir de ahora hay en mi vida un antes y un después. No hay vuelta atrás. Eliseo, por tanto, nos da un ejemplo elegante, radical, de seguimiento cuando el Señor nos llama a una vocación específica. Vale decir, al matrimonio, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Todos tenemos en este mundo una misión que cumplir. No solamente los sacerdotes y los religiosos, también ustedes, los que son papás, mamás, los que son educadores, los cristianos en general. Y la misión, en cierto modo, siempre es profética. El día de nuestro bautismo nos ungen con el aceite y dicen que nosotros desde ese momento del bautismo comenzamos a participar de la dignidad triple de Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Todos nosotros pues somos escogidos desde el bautizo para ser profetas. ¿Y qué hace el profeta? Hablar de parte de Dios en medio del mundo. Hoy celebramos San Antonio de Padua. Cuando me toca hablar de él, me acuerdo de una película que comienza así: si quieres ver a Dios morirse de la risa, cuéntale tus planes. Y así le pasó a San Antonio. Él nació en Lisboa en el año de 1195 y fue bautizado como Fernando. Era hijo primogénito de Martín de Alfonso, que era un caballero perteneciente a la nobleza portuguesa, descendiente de nobles también venidos de Francia. Por lo tanto, estudia como un niño cifrino. Le tocó estudiar nada menos que en la escuela de la catedral. Allí tenía un tío suyo que era profesor. Y más tarde ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín. Pero su familia y sus amigos nunca aceptaron su vocación. Trataban de hacerle abandonar ese camino que había emprendido, porque tenían para ellos unos planes diferentes, administrar la hacienda familiar, etc. Y para evitar todas estas presiones, él renuncia a la herencia familiar y se va al monasterio, lejos de su ciudad, al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Pero, y aquí viene como Dios se ríe, ¿no?, de nuestros planes, se vio afectado este monasterio porque hubo un enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y nada menos que el Papa Inocencio III, y al prior del monasterio no se le ocurrió otra cosa que apoyar al rey y no al Papa. Y entonces el pobre cayó en desgracia, lo excomulgaron y cerraron el monasterio. Hacia 1219, ya ordenado sacerdote, conoce a los franciscanos, que estaban naciendo esta orden en ese momento.
se sintió atraído por todo lo que se decía de San Francisco y sus frailes, se sintió atraído sobre todo por el tema de la vivencia del Evangelio de una manera tan radical, tan pobre. Él, que venía de la riqueza, le llama la atención cómo se puede vivir absolutamente sin nada, o mejor dicho, con todo, con el amor de Dios que siempre es providente. Y cuando llegan al monasterio donde él se encontraba, de los restos de los primeros mártires que habían dado su vida, mártires franciscanos, que habían muerto en Marrakech, decide ingresar en esta nueva orden, que, como digo, estaba comenzando. Y en su toma de hábito franciscano, como era costumbre en la época, cambió su nombre de Fernando por el nombre de Antonio. Impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, pidió ser embarcado en el próximo barco que salía para Marruecos, como diciendo, bueno, esto quiero su vida, ahorita yo voy a dar la vida. Él estaba deseoso de alcanzar el martirio en el nombre de Cristo. Y aquí viene que Dios se murió de la risa. Los planes de Dios no eran esos. Al poco de desembarcar en África, en Marruecos, contrajo la malaria y los superiores lo tienen que regresar de nuevo. La intención era regresar a las costas españolas para desde ellas ir por tierra de nuevo a Portugal. Pero aquí viene la mano de Dios. Una tempestad desvió el barco y lo llevó hasta Italia. Y bueno, pues ahí estará ya, en Italia. Entonces, es curiosa la vida de este San Antonio de Padua, que no es italiano, pero toda su vida la pasó en Italia, en fin. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden precisamente en Asís, y allá conoció en persona al mismísimo Francisco de Asís. El provincial se dio cuenta rápidamente de que tenía piquito de oro. Cuentan que cuando predicaba y no le hacían caso las personas, los pececitos salían del agua y se ponían así con la boquita así, como a escuchar. Una manera de decir que fue un gran predicador. Era influencer de aquella época. Y se da cuenta de esa habilidad, de ese don de Dios, y le encarga ser el predicador por todo el norte de Italia. Recordemos que los franciscanos eran gente en aquel momento que no sabían mucho leer ni escribir. Y bueno, que les llegue una eminencia de esta categoría. Estuvo también en la Universidad de Bolonia enseñando teología y fue el primer maestro de la orden franciscana con el permiso del propio San Francisco. Decía de él que era su obispito, ¿sí? Cariñosamente. Posteriormente, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia y allí tuvo un momento muy hermoso de su vida en el que combate una herejía, la herejía albigense, y la combate sobre todo con su vida ejemplar, también con sus catequesis. La muerte de San Francisco, el 3 de octubre de 1226, le obliga a ir a Asís y allí participar en el capítulo general que lo eligió como que eligió el nuevo ministro general, y este ministro general lo nombra provincial, superior provincial de Romaña. Después llega a Padua, forma allí una escuela de franciscanos y comienza a escribir una serie de sermones. En el siguiente capítulo general pide que le releven ya de ese cargo por su salud frágil. Le tocó también predicar ante el Papa y la curia romana.
siendo escuchado con gran entusiasmo. Y el mismo Papa, por su sabiduría, le llamó Arca del Testamento. Su último destino fue Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo ya su nombre quedaría unido, asociado al de esta ciudad, Antonio de Padua. Por petición del cardenal Reinaldo de Segni, que llegaría a ser después el Papa Alejandro IV, escribió y predicó una serie de sermones que iban siguiendo las festividades del año litúrgico. Y en mayo, habiendo empeorado su salud, se retiró a Campo San Piero para descansar y para continuar allí escribiendo. Un día como hoy, era viernes 13 de junio, pidió que le trasladasen a Padua y, cuando él quería ir a Padua, una vez más Dios se rió de él y de sus planes y murió por el camino. Pero murió en olor de santidad. No había cumplido todavía 40 años. Y en esos pocos años, todo lo que el Señor le permitió hacer. Fue orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, fue un gran teólogo, fue un hombre de gobierno como superior, dejó varios libros de mística y de ascética, se publicaron todos sus sermones y cuando todavía no había pasado un año de su muerte, fue beatificado. Fue el santo que más rápido subió a los altares, porque una vez que muere, su fama de santidad y sus milagros se repiten en Padua. Su culto, por lo tanto, se hizo muy popular y se generalizó, sobre todo a partir del siglo XV. En 1946 fue proclamado doctor de la Iglesia y su fiesta fue fijada para un día como hoy, 13 de junio. Como ven, Dios tiene sus planes y al final Dios se sale con la suya. Pero qué bonito que en ese salirse con la suya encuentre personas decididas, personas entusiastas que ofrezcan todos sus dones para predicar el Evangelio. Si él hubiera ido a ser misionero, pues seguramente no le hubiera dado tiempo de escribir, seguramente no le hubiera, en fin, tantas cosas que el Señor le tenía preparado. A veces nosotros nos encerramos en que nuestra vida tiene que ser así y no dejamos que los planes de Dios hagan de nuestra vida, pues eso, algo infinitamente más grande y más hermoso. Ah, y nos faltan los panecillos. Bueno, yo creo que aquí está la otra característica de este hombre. Es raro que un santo tan inteligente, tan intelectual, es raro que sea tan popular. ¿Pero por qué fue tan popular? Pues porque él entendió que la teología, que los conocimientos, que la sabiduría tienen que ir de la mano siempre de la caridad. Y él daba el pan de los pobres en su monasterio. Una característica que se ha repetido a lo largo de toda la historia y que se sigue repitiendo hoy en casi todos los monasterios del mundo. Cuando nuestros conocimientos, cuando nuestras habilidades, cuando lo que nosotros conseguimos en nuestra vida lo compartimos, se hace pan que puede alimentar a otras personas, nuestra vida cambia totalmente. Entonces, qué bonito que la sabiduría, doctor de la Iglesia, esté siempre unido con la caridad. Nosotros le tenemos mucho cariño a San Antonio porque la Madre María de San José, en todas sus casas, en todas sus fundaciones, siempre tenía una imagen del santo, porque ella decía que él es el que iba a alimentar a sus niñas y a sus ancianitos. Y así ha sido. Hoy las
hermanas agustinas recoletas de la Madre María de San José en Los Teques, cada día, ahorita, hoy, aún en este tiempo de pandemia, dan de comer a más de 2.000 personas. ¿Cómo? El pan de San Antonio. ¿Ve? Dios se ríe de nosotros cuando decimos que no podemos hacer nada. Vayan y vean. Qué bonito que también nosotros, que a veces racionalizamos todo en exceso, qué bonito que nosotros dejemos que en nuestra vida nos deje sorprender el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que aprovecha nuestras cualidades, pero que las potencia hasta el máximo. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos ahora a presentar al Señor nuestra oración. Vamos a responder cantando: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. En la conmemoración de San Antonio de Padua, oremos al Señor nuestro Dios, que es la fuente de toda la sabiduría. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que le hagan accesible el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes los ayuden a descubrirla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los cristianos para que en estos momentos de dificultad, de hambre para nuestro pueblo, seamos creativos, no descansemos, para que llegue el pan, el alimento, las medicinas a todos los necesitados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo tu palabra como luz del mundo, por intercesión de San Antonio de Padua, escucha la súplica de tus fieles, que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse. Por los niños que empiezan la vida,
sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros aquella misma luz con la que iluminó a tu siervo San Antonio de Padua y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles, con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, administrador apostólico Víctor Hugo, a los sacerdotes y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Juan Gossain, Simón José, Gustavo, Henry, Naudi José, Nerio, Josefina, Leotergar, Juana Lucina, Daise, María Lourdes, Elio Alberto, Wilmer, Ingrid Chiquinquirá, Antonio, y a cuantos como ellos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido, digamos, con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En nombre de Jesucristo, dense un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, al llegar al momento cumbre de la celebración del sacramento de la Eucaristía, les invitamos a que desde sus hogares, convertidos en este tiempo en iglesias domésticas, reciban también ustedes la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y ahora que ya te he recibido, permíteme abrazarte y úneme del todo a ti, Señor Jesús, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Como cada día nos acercamos ahora a los pies de la Virgen María para poner nuestras vidas, nuestras ofrendas de amor, pero también nuestra oración por todos los enfermos y en esta pandemia especialmente por los enfermos y familiares del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que estuviste de pie junto a la cruz y fuiste asociada al dolor de tu Hijo Jesús, manteniendo la firmeza de la fe.
Nos encomendamos a ti, salvación del pueblo de Dios, que sabes lo que necesitamos. Intercede por nosotros ante tu Hijo, para que, como en las bodas de Caná, pueda regresar la alegría y la fiesta después de estos tiempos difíciles de prueba. Ayúdanos, Reina y Madre querida de la consolación, a conformarnos a la voluntad de nuestro Padre Dios y a hacer lo que nos dice tu Hijo Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Buscamos refugio en tu protección, Santa Madre de Dios. Escucha las súplicas, líbranos del coronavirus, de toda enfermedad y de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que nos llegó de la predicación de los apóstoles y que conservó con su celo tu siervo San Antonio de Padua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La iconografía, las imágenes, las estatuas que hay de San Antonio de Padua lo suelen presentar con un niño Jesús, pero también con un pan, ¿verdad? Vamos a bendecir ahora estos panes de San Antonio que nos recuerdan su amor a Dios, que se convierte en caridad, que llegue a ser alimento y ayuda de los más necesitados. El Dios providente, el Padre de los pobres, que todo lo creó para nuestro bien, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Señor Jesucristo, que eres el verdadero pan de la vida, dígnate bendecir hoy estos panes. Como bendijiste aquellos 5 panes en el desierto, haznos solidarios con el hambre de los pobres, para que a ejemplo de San Antonio de Padua, cuya fiesta hoy celebramos, compartamos nuestro pan, nuestras cualidades, con todos los necesitados, imitando así su generosidad que tanto te agrada, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les invito a que, antes de despedirnos, me ayuden en el canto del responso, hoy por el eterno descanso de nuestro hermano Juan José, en el último día de su novenario, también en el último día de novenario de Simón José Saavedra, y por los difuntos Elio Alberto, Wilmer, Ingrid Chiquinquirá y Antonio. Dale el descanso, Señor, dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación.
descansen en paz. Amén. Que las almas de nuestros hermanos Juan, Simón José, Elio Alberto, Wilmer, Ingrid Chiquinquira y Antonio, por la misericordia de Dios nuestro Padre, descansen en paz. Amén. Te rogamos, Padre bueno, que todos nuestros difuntos que esperaron y creyeron en ti no padezcan ni tan siquiera las penas del purgatorio, sino que disfruten ya contigo de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, con la bendición de Dios y la protección de nuestra Madre, la Virgen de la Consolación, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en esta Santa Eucaristía. La invitación es para esta tarde en el Santo Rosario y recordarles mañana la visita de Jesús Eucaristía por todas las colinas de Santa Rosa, colinas de Santa Elena, por la Lagunita y Alto de las Flores. Así que espero que lo esperen. Muchas gracias y que tengan un santo día.